Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a una nueva semana de acciones educativas con Positiva Educa. Iniciamos esta semana y este día con este importante tema, sector salud, riesgo por contacto eléctrico. Invitamos a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso, médico cirujano especialista en administración de salud ocupacional. Doctor Cristian, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Linita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bueno iniciar con todos, bienvenidos a esta semana y qué bueno que iniciemos con un tema eléctrico que nos ayude a tomar fuerza para esta semana. Muchas gracias, Lina. Iniciamos de una vez, ¿no, Linita? Claro que sí, Doc. Listo, muy bien. Bien, este es un tema que tiene muchos ribetes de dificultad por la misma técnica involucrada, ¿no es cierto? Entonces, la idea es hacer un recorrido por este riesgo que es complejo. Lo bueno y lo que quiero transmitir es que no solamente vamos a tener unas lecciones que tengan que ver con el riesgo eléctrico en el sector salud, sino que ustedes en sus casas la puedan utilizar, porque este riesgo también se presenta de manera muy frecuente en los hogares y tiene las mismas características de lo que vamos a hablar acá. Bueno, muy bien. Riesgos o peligros por contacto eléctrico en el sector salud. Esta es nuestra séptima conferencia de esta ruta del conocimiento por el sector salud. Vamos a iniciar con una definición de qué es ese contacto eléctrico, dónde se encuentra en el sector salud, cómo se produce y qué genera en los trabajadores y al final algunas medidas de protección y de prevención. Vamos a mirar en este caso específicamente, igual que miramos hace 15 días, las medidas de primeros auxilios, qué debemos hacer acá. Y aquí hay un tema bien interesante que vamos a trabajar con el tema de los primeros auxilios, que en ocasiones parecen sencillos y no son tan sencillos. Muy bien, nuestro objetivo será entender esos conceptos básicos de los contactos eléctricos y cómo podemos evitarlos y cómo podemos manejarlos en el sector salud. Pero primero, hagamos un sondeo. Linita, por favor. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar nuestro acostumbrado sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos entonces con la primera pregunta. Vamos a ver la primera pregunta. Tenemos que nos cargue acá en pantalla. Los tipos de contacto eléctrico son A, alta y baja tensión, B, tensión mental, C, energía estática o D, todas las anteriores. Vamos a ver qué dicen ustedes. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, acá no tenemos como opción A, B y C, sino 1, 2, 3 o 4. ¿Listo? Entonces seleccionen ahí la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien. Cerramos la primera pregunta y vamos a ver los resultados. El 58% dijo alta y baja tensión, 0% tensión mental, 2% energía estática y un 40% nos dijo todas las anteriores. Vamos con la segunda pregunta. Que al entrar en contacto con los trabajadores que no posean ningún tipo de protección pueden provocar lesiones. 1. Quemaduras y shock. 2. Fibrilación ventricular. Ventricular. 3. Infección por hongos. 4. Todas las anteriores. 5. Solo la opción 1 y 2.
Dicen ustedes, seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor, damos 10 segunditos para que contesten. Bueno, muy bien, cerramos la segunda pregunta y vamos a observar los resultados en pantalla para que ustedes también los puedan ver. Bueno, el 16% contestó quemaduras y shock, un 3% fibrilación ventricular, 0% infección por hongos, un 13% todas las anteriores y el 69% nos contestó solo la opción 1 y 2. Vamos con la tercera y última pregunta de la primera parte del sondeo. Los primeros auxilios para un contacto eléctrico son A. Apartar a la persona de la fuente de corriente eléctrica. Bueno, 1, esa es la 1. 2. Restaurar ritmo cardíaco y respiración por RCP. 3. Tratar las quemaduras y otras lesiones producidas. 4. Todas las anteriores. 5. Ninguna de las anteriores. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Rápidamente, nuevamente 10 segundos para que contesten ahí desde sus pantallas. Bueno, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Vamos a ver los resultados. El 19% dijo apartar a la persona de la fuente de corriente eléctrica, un 3% restaurar ritmo cardíaco y respiración por RCP, 0% tratar las quemaduras y otras lesiones producidas, un 73% dijo todas las anteriores y un 5% ninguna de las anteriores. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya el doctor Cristian nos va a brindar las respuestas correctas, solo al finalizar, así que debemos estar muy atentos. Listo, Doc, te dejo entonces para que iniciemos. Ok, eres muy amable. Vamos a continuar entonces aquí con nuestro tema. Muy bien. Lo que yo vi en la respuesta nos va a ayudar muchísimo con lo que tenemos que trabajar y es que hay varios temas sobre electricidad que vale la pena entrar y mirar. Primero, definamos qué es la electricidad y de ahí partimos para poder mirar todo el resto de temas que son inherentes a este riesgo o a este peligro. Y recuerden que la energía eléctrica o el riesgo por energía eléctrica son todos aquellos peligros generados por la electricidad. Recuerden que además de eso podemos tener asociados a estos peligros, por ejemplo, el de incendio. Ya vamos a mirarlo como es. Y incluimos en estos contactos eléctricos los arcos eléctricos. De hecho, yo he visto 3 muertes por riesgo eléctrico y una de estas muertes se produjo en un techo sin necesidad de tocar la línea de media que pasaba por encima justo de la construcción que estaban haciendo, que era un viñedo donde se estaba trabajando bajo techo, era la post cosecha de no era viñedo, era de flores, y esta persona muere no por tocar la línea de media, sino porque la línea de media estableció un contacto eléctrico al acercarse a unos 20 centímetros más o menos, entonces la línea suelta energía y de manera a través del aire pasa y lo mata. Ni siquiera hubo la posibilidad de rescatarlo, de hecho lo rescatamos muchas horas después. Y precisamente vamos a ver esto de los temas del rescate que aquí son importantes. Entonces, el arco eléctrico también es importante, no solamente el contacto, sino cuando se establecen arcos eléctricos y no es necesario siquiera tocar para poder tener el contacto con este riesgo. Y obviamente lo que sucede al pasar esta corriente a través del trabajador, que es lo que vamos a llamar y lo que tendremos como un accidente de trabajo. No es posible en peligros eléctricos tener enfermedades laborales. Luego, la consecuencia siempre serán accidentes de trabajo. Muy bien, tenemos 3 tipos de electricidad que vamos a mirar. La primera es la de alta tensión, donde estamos hablando de corriente alterna más de 1000 voltios y corriente continua más de 1500 voltios. Esta alta tensión eléctrica es la que se genera durante el transporte, la utilización de la energía y está con estas tensiones que hemos visto. Y la tensión es como la energía que es capaz de producir. Recuerden que como está mostrado ahí, son esas torres eléctricas grandes que llevan y conducen de los grandes centros de generación de electricidad hacia los centros de distribución. Cuando llega la distribución,
tenemos los arcos, la electricidad de media, y la electricidad media de tensión media son las instalaciones que tienen energías nominales entre 1 kilovatio hasta 36 kilovoltios. Estas instalaciones son frecuentes en líneas de distribución, entonces son las que vemos cerca de nuestras casas, las que están llevando la energía cerca a nuestra empresa, a nuestra IPS, y que finalizan en los centros de transformación, es decir, llegan a un transformador donde se reduce la tensión a los 230 voltios y dependiendo del uso final de la persona que está manejándolo o de la empresa o del hogar o de nuestra IPS, va a continuar ese manejo por parte ya en la parte interna de la empresa. Y finalmente tenemos las instalaciones de baja, que son básicamente donde nosotros podemos trabajar bajas tensiones y son aquellas cuya tensión nominal está inferior a los 1000 voltios y la corriente alterna, esto es para corriente alterna, y para corriente continua 1500 voltios. Es importante tener en cuenta lo siguiente: esta baja tensión ya está dentro de nuestra casa, está dentro de nuestra oficina, dentro de nuestra IPS, en las tomas. A veces tendemos a pensar que no tenemos problemas con la baja tensión, que las grandes problemáticas son la alta y la media tensión. Sin embargo, quiero decirles que ambos pueden, los tres inclusive, pueden producir, pero sobre todo la baja tensión también puede ser muy peligrosa, llegar a producir la muerte, y vamos a ver otros efectos que son muy complejos de esos contactos eléctricos y que nos pueden producir en un momento dado un daño que sea irreversible o que nos genere pérdida de la capacidad laboral. Muy bien, la energía estática. Fíjense que cuando estuvimos viendo la pregunta, muchos no señalaron la energía estática. Bien, yo sé que solamente habíamos colocado alta y baja tensión y energía estática, pero la energía estática acá, que estaba en un punto distinto, también es problemática. Y recuerden, figura de la derecha, cómo se produce al generar una carga positiva y cómo, como nos lo muestra nuestra modelo allí, se comienzan a generar estas descargas. También lo vemos en la noche cuando nos quitamos las camisas, cierto tipo de camisas o blusas que al quitárselas generan una descarga eléctrica. Obviamente que esta no genera daño, o a veces cuando vamos a abrir la puerta del carro sentimos la corriente que nos pegó y decimos, bueno, no es muy grande, efectivamente no va a generar un daño complicado en la salud, pero recuerden que esa energía estática sí puede generar la ignición de un incendio, por ejemplo. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta haciendo los descargas a tierra pertinentes para que no se produzca esta energía estática. Sin embargo, siempre debemos tenerla en cuenta y no olvidar que ella existe y que puede generar riesgos también en nuestra IPS. Recuerden que allí estamos manejando oxígeno y gases medicinales que son altamente inflamables y que la energía estática puede generar este proceso. Por ende, es muy importante el proceso de llevar a tierra la electricidad. Muy bien. Recuerden que este es un riesgo de tipo de evaluación cualitativa, no hacemos evaluación cuantitativa. Digamos que podemos medir la electricidad, claro que sí podemos medir la electricidad, pero no el riesgo que esta produce. Por ende, nuestra medición es de tipo cualitativo y recuerden que vamos a manejarla por la evaluación que hace la GTC 45, que tiene específico su valoración para riesgo eléctrico, donde vamos a mirar el nivel de consecuencia por el nivel de probabilidad que nos va a dar el nivel de riesgo, y ese nivel de probabilidad es igual al nivel de exposición por el nivel de eficiencia. Esa es la forma cualitativa en la que evaluamos el riesgo o peligro eléctrico. ¿Existen estos peligros en el sector salud? Creo que esta pregunta, a diferencia de las otras que, digamos, era un poquito más difícil de encontrar en donde estaba, finalmente aquí tenemos mucha facilidad para encontrar los contactos eléctricos. Hoy en día nos acompañan en todas las actividades de nuestra vida la energía eléctrica y obviamente todos los equipos, aparatos, soportes, pantallas que están unidos a ellos y que están en absolutamente todos los ámbitos de su IPS. De nuestras IPS donde vemos instalaciones eléctricas. En este caso, muestro la fotografía de una habitación. En la habitación tenemos toda la conexión, la luz, el timbre, bueno, en fin, la conexión para los equipos de macro y micro goteo a través de las bombas de infusión. Esto es eléctrico. Tenemos
los transformadores, tenemos los grupos electrógenos. Todo esto está dentro de nuestra IPS y puede generar en cualquier momento un contacto eléctrico. Las salas de cirugía, las salas de terapia. Recuerden que en terapia física, terapia ocupacional, se manejan equipos eléctricos. Entonces, por ejemplo, en terapia, cuando hacemos la conexión de los paquetes fríos, de los paquetes calientes, por ejemplo, de las inmersiones con cera, todo esto requiere de energía eléctrica. No solamente se generan, como vimos hace 15 días, los contactos térmicos, sino también los contactos eléctricos. Ahora, estos equipamientos que tenemos en salas de cirugía, como por ejemplo las pantallas, la máquina de anestesia, la luminaria central, los aparatos de lectura y diagnóstico, los monitores, los equipos de manipulación que adicional de reanimación, que efectivamente hacemos descargas eléctricas, por ejemplo, sobre un paciente en el tema de reanimación, cuando tenemos los códigos pertinentes. Debemos recordar que siempre tienen energía eléctrica y que en cualquier momento podemos tener, por algunos de los motivos que vamos a ver, contacto con dicha energía y por ende podemos tener un accidente de trabajo y debemos siempre contemplar que estos pueden suceder en nuestras áreas, sin hablar de las áreas de mantenimiento, sin hablar de las oficinas o de las áreas de facturación donde tenemos contacto con los pacientes y allí también tenemos la posibilidad de hacerlo. Las niñas del aseo cuando hacen su conexión para todo lo que son limpiadoras, aspiradoras, cepillos eléctricos que nos permiten realizar el aseo en nuestras IPS. Allí también se genera o se puede generar el contacto eléctrico. Entonces, en muchas ocasiones vemos y tenemos el contacto eléctrico allí y perdemos esa fase inicial de la cual hablábamos en nuestras primeras conferencias, recuerden, donde hablábamos de la identificación del peligro. Y este peligro lo tenemos presente en todos los aspectos de nuestra IPS. Aquí no interesa ni la complejidad ni el proceso. Casi todos tienen incluidos algún contacto con riesgo eléctrico. Luego es importante siempre saber cómo manejarlo y algunas precauciones que vamos a ver ahorita. Muy bien, entonces están a todo lo largo de nuestro trabajo. Posibilidades de contacto eléctrico con el cuerpo humano y con la corriente eléctrica se deben dar o se pueden dar en las siguientes circunstancias. El cuerpo humano puede ser un conductor, es decir, nuestro cuerpo, por la composición que tienen nuestros tejidos, que obviamente contiene agua y además de eso contiene hueso, músculo, grasa, piel, todos estos tejidos son capaces de transmitir la energía eléctrica con una resistencia cada uno diferente. Claro que sí. Y eso es parte del punto. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese contacto con nuestro cuerpo? Y podemos servir como conductores, o sea, llevando la energía eléctrica. El cuerpo humano puede hacer parte de un circuito. Cuando lo metemos en un circuito a través de una conexión, por ejemplo, con un cable que puede estar pelado o con un cable cuando hacemos la desconexión. Es muy común que hagamos la desconexión, no jalándolo de la clavija, es decir, de la parte de plástica gruesa donde está la clavija que se conecta a la pared, sino jalándolo, porque nos queda difícil, porque es más fácil y más cómodo jalarlo que agacharse y jalarlo de manera adecuada y del sitio adecuado. Para eso existen las clavijas gruesas, para poderlo hacer así. Que exista una diferencia de tensión entre dos puntos de contacto y allí, en esta diferencia de tensión, es donde vamos a entrar nosotros y podemos generar un contacto eléctrico. Allí podemos entrar en riesgo con el contacto eléctrico y ya vamos a ver más adelante las consecuencias. ¿Cómo pueden ser estos contactos? Entonces hablamos de un contacto eléctrico directo como el que nos aparece a mano derecha y es cuando la persona toca o se pone en contacto con un conductor, con una instalación, con un elemento eléctrico, una máquina, un enchufe, un portalámparas. Esto está bajo tensión directa y estamos hablando de baja tensión, no estamos hablando de alta tensión. Y es igual de peligrosa, como les decía, y quiero que esto quede muy claro, y es que no importa que sea alta o media, la baja también puede generarnos daño y daños muy severos. El contacto indirecto, entonces, es aquello donde se produce al tocar partes metálicas o conductores o elementos de las máquinas o de las carcasas o la máquina de anestesia o la máquina que nos calienta los paquetes en terapia física o terapia ocupacional. No están sometidos a tensión directa, pero por una circunstancia que se puede dar, este queda conectado a una parte eléctrica y genera en su superficie la posibilidad de que cuando lo toquemos
hagamos un contacto indirecto con energía de baja tensión. Entonces, el contacto directo con el cable directamente y el contacto indirecto a través de un elemento que está conectado con esta energía y que de manera anómala está transmitiéndola. Entonces, son los dos contactos, directos e indirectos. ¿Qué factores intervienen en el riesgo eléctrico? Voy a tocar primero 3 y luego voy a tocar otros 2, pero el primero tiene que ver con la intensidad de la corriente, el segundo con si la corriente es alterna continua y en el recorrido de la corriente en el cuerpo humano, cómo se va a generar este daño o qué puede pasar allí. Entonces miremos primero la intensidad de la corriente. Recuerden que según la ley de Ohm, intensidad es igual a una diferencia de potencial, es decir, una diferencia entre uno que tiene más o menos energía y esto genera una transmisión, un paso de corriente. Y obviamente que tenemos la resistencia del cuerpo. Esa resistencia del cuerpo va a ser la que va a permitir que a través de nuestro cuerpo se produzca el paso energético, el paso de la energía. La unidad de medida en el sistema internacional es el amperio, pero digamos que utilizamos el miliamperio por razones de tamaño, es lo que estamos manejando más o menos en nuestros equipos. A mayor intensidad, es decir, a mayor amperaje, mayor potencial de daño. Tendemos a pensar de que alta, medio, baja, que lo habíamos dado en voltios, en kilovoltios, este es una unidad de medida distinta. Aquí la unidad de daño realmente es el amperio. A partir de 8 miliamperios ya se producen contracciones musculares y tetanización en manos y brazos. Y cuando estábamos revisando el tema con algunas de las personas con las que he trabajado, siempre el punto es preguntarse, bueno, ¿y cómo es una tetanización? Porque claro, a nosotros en medicina nos enseñan, por ejemplo, enfermedades como el tétano. Y en el tétano se da esa tetanización muscular que se produce con una cosa que se llama risa sartónica, que básicamente es una contracción tan fuerte de los músculos de la cara que parece que uno se estuviera riendo como el guasón y tensiona mucho los músculos, pero eso es solamente en la región de la cara donde hay una tetanización. ¿Y qué es una tetanización? Es una contracción muscular muy fuerte debida a estos 8 miliamperios. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, y creo que en todas nuestras cabezas queda los que vimos el Chavo, que además somos muchas generaciones, y en el Chavo siempre había una escena donde alguno de ellos cogía una corriente eléctrica y la otra persona lo cogía y la otra persona lo cogía y no se podía soltar y todo se transmitía la energía. Bueno, eso, aunque es una forma, digamos, cómica de hacerlo, realmente a lo que se refiere, cómica de ejemplificarlo, es a una tetanización, porque el músculo queda contraído y no se pueden soltar simplemente porque la energía activa el músculo, esos 8 miliamperios activan el músculo se contrae y por eso no podemos soltarlo. Y eso es una tetanización. Mismo efecto para quienes son fan de los Avengers, de nuestro querido Iron Man. Recuerdan ustedes que sale del avión y comienza a recolectar, del avión presidencial y comienza a recolectar gente en el aire, muy parecido al juego de los monos. Eso también es por tetanización, es para hacer la imagen de que es tetanización. Ahora bien, una palabra que le costó mucha dificultad pronunciar a Lina es el efecto que se produce cuando tenemos entre 30 y 50 miliamperios, que es la fibrilación ventricular. ¿Y a qué se refiere eso? Que cuando la energía pasa a través del corazón, el corazón es de hecho un músculo que es una bomba, o sea, ese músculo lo que hace es activar el bombeo de sangre a través del corazón. Y la sangre lleva nutrientes y oxígeno a todos los tejidos, pero el corazón activa las diferentes partes de este corazón, aurículos y ventrículas, lo hace a través de un sistema eléctrico. Obviamente que al pasar la electricidad por él va a dañar ese sistema eléctrico. Y la fibrilación es que el músculo de la parte ventricular comienza a fibrilar, es decir, a moverse rápidamente, pero sin poder contraer. El éxito del corazón es que el corazón se contraiga de manera completa y expulse la sangre para que llegue a todos los tejidos. Cuando se hace una fibrilación ventricular, el corazón se mueve rápidamente, pero no es capaz de contraerse. Esa fibrilación lleva obviamente a que los tejidos que están fuera del corazón no reciban ni oxígeno ni la sangre con sus nutrientes, pero sobre todo el oxígeno, que es lo más inmediato, y se dañen. Y obviamente el corazón está, como lo muestran en las películas, haciendo unos movimientos rápidos y no los potenciales eléctricos que usualmente conocemos y de los que hay muchas imágenes de cómo funciona ese latido cardíaco. Entonces la fibrilación es una manera anormal de funcionamiento del corazón porque la corriente ha pasado por el corazón. Recuerden que les había dicho que depende de por dónde pasa. Ya lo vamos a mirar.
La corriente alterna y la corriente continua. Recuerden esa pelea entre Edison y nuestros otros inventores de la electricidad. Y cuando se hablaba de ellos, realmente estábamos hablando de diferentes tipos de electricidad, ambos que tienen cabida en todas nuestras IPS. Pero es muy importante, no importa si es corriente alterna o continua, lo cierto es que es peligrosa tanto la una como la otra. Obviamente que en general la corriente continua no es tan peligrosa como la alterna, pero depende de muchos otros factores. Entonces, la idea es mejor tener siempre en cuenta que tanto la alterna como la continua, en forma de energía, pueden generar daño en el cuerpo humano. El recorrido de la corriente a través del cuerpo. Ese es otro punto clave e importante. ¿Cómo puede hacer esta corriente eléctrica el recorrido a través del cuerpo? Entonces, puede pasarse de mano a mano. Eso es importante. Recuerden que de mano a mano, como lo ilustra la figura que tienen a la derecha, no sé si ven mi mouse, pero lo voy a tratar de mirar acá, esta de mano a mano puede pasar por el corazón porque queda por esta altura más o menos al pasar de lado a lado de las manos y puede generar lo que hemos hablado ahorita, una fibrilación ventricular, paro cardíaco posterior a ella. Mano-pie, entonces es cuando tomamos solamente por una mano ese contacto eléctrico y puede llegar al pie que puede estar, por ejemplo, en una zona húmeda. Importante el tema de las zonas húmedas. Mano-pie pasando por el corazón también puede ser mano-cabeza o cabeza-pies. Realmente las quemaduras de cabeza que he visto son tremendamente complicadas y el gran problema es ese paso por cerebro que puede generar un daño muy grande. Muy bien. Cuarto elemento que debemos tener en cuenta cuando se interviene el riesgo eléctrico es el tiempo de exposición. A mayor tiempo de exposición a la corriente, mayores son las consecuencias. Entonces, por eso es muy importante uno de los pasos que veíamos dentro del manejo de las personas que tienen un contacto eléctrico y es alejarlas del contacto eléctrico para que dejen de tener paso de corriente y esa corriente siga generando más daños. Recuerden otra cosa súper clave, es la resistencia del cuerpo humano a la corriente y a la tensión en el punto de contacto. Entonces, la resistencia del contacto, pues depende de los materiales que esté recubriendo la parte del cuerpo que entre en contacto con la corriente. Entonces, puede ser que tengamos guantes o ropa o directamente la piel. Cada uno tiene una resistencia distinta y por ende tenemos que tenerlo en cuenta. Y también está la resistencia de salida. Es decir, si salió por el pie, el calzado o el suelo o los medios que interpongamos como banquetas, alfombras aislantes. Recuerden que las alfombras aislantes serían el punto de salida y por ende ahí estaríamos aislados. Punto importante en la electricidad, el aislamiento. Muy bien. Y la resistencia propia del cuerpo, que esta está en función de la tensión aplicada. Es decir, recuerden que tensión lo habíamos visto en voltios y de las condiciones de la humedad. Entonces, esa condición de humedad de la piel, fíjense que es bien interesante, porque resulta que la piel seca, húmeda o mojada o sumergida va a tener que considerarse como uno de los elementos de daño. Entonces, cuando hacemos la investigación del accidente, también tenemos que tener en cuenta qué había pasado con la piel. Entonces, la piel seca tiene una mayor resistencia a la corriente eléctrica. Y obviamente que de esa forma hay una mayor resistencia a la electricidad. Por ejemplo, entonces allí debemos utilizar guantes aislantes, calzado apropiado, evitando la humedad de la piel, que reduce el riesgo eléctrico. Estas aislantes nos van a ayudar. Y recuerden, la piel seca tiene mucha mayor resistencia al paso de la electricidad y por ende se genera mayor daño en piel seca. ¿Cuáles son las consecuencias de ese contacto eléctrico? Pues mire, tenemos dos y tenemos a pensar que solamente son unos efectos inmediatos y que si no me pasó nada allí, quedamos perfectos. A diferencia de otras conferencias que hemos tenido, en esta ocasión prefiero no mostrar esas imágenes de estos daños. Y el tema es porque efectivamente estos daños inmediatos son tremendamente, digamos que estas quemaduras y este proceso es muy impactante para la gente. Entonces, para los que no somos del sector salud o no estamos en las IPS o no estamos atendiendo directamente al paciente, porque muchos de ustedes pueden estar en sus IPS y no tener, digamos, una idea de cómo es esa atención en urgencias. Entonces, preferí ser un poco menos explícito en esta ocasión. Entonces, tenemos los daños inmediatos y los daños no inmediatos. Los daños inmediatos. Inmediatamente pasa el contacto eléctrico, dependiendo de esa ruta que siguió el contacto eléctrico, recuerden que habíamos hablado de ella, se puede generar paro
cardiocirculatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que el corazón, al ser expuesto a una corriente eléctrica, siendo él, de hecho, viviendo de la corriente eléctrica, es decir, el corazón actúa gracias a que en su estructura existe un nódulo que es el que genera el cronotropismo, es decir, cómo y cuándo se debe mover el corazón es mandado por un nodo, como por un cerebro inteligente allí dentro de ese corazón, por decirlo de alguna manera, que a través de la DGIS, es decir, a través de una conexión, lleva esa corriente eléctrica y permite que se contraiga en orden el corazón, de manera tal que cuando pasa un contacto eléctrico puede como apagar el sistema, generar un cortocircuito, esa era la palabra que estaba buscando, y ese cortocircuito para el corazón. Entonces tenemos un paro cardíaco por consecuencia de un contacto eléctrico. Segundo, tenemos la asfixia, y recordemos lo siguiente, al atravesar la corriente eléctrica por el tórax puede llegar al diafragma. Y se acuerdan que les había contado que la tetanización, el diafragma es el músculo que permite respirar, es el principal. Hay otros músculos accesorios, pero no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar del diafragma. El diafragma está entre el tórax y el abdomen y es un músculo que al bajar y subir permite la respiración. Ese diafragma, cuando le pasa la corriente eléctrica, se contrae, se tetaniza y queda quieto ahí, lo cual tiene como consecuencia que el pulmón no sea capaz de hacer su acción. ¿Y cuál es la acción del pulmón? Meter y sacar, inspirar y expirar el aire del ambiente y por ende llevando oxígeno y sacando CO2. Importante lo siguiente, si el pulmón no puede realizar esta acción debido al diafragma, vamos a tener el desabastecimiento de oxígeno para todos los tejidos. Y nosotros podemos dejar de respirar un tiempo, pero no demasiado tiempo. Entonces, una apnea prolongada más allá de 7, 8, 9, 10 minutos va a generar consecuencias de tipo permanente. Y eso puede generar un daño en todos los tejidos. Entonces tenemos que tener en cuenta, podemos tener o paro cardíaco o paro respiratorio debido al contacto eléctrico. Y eso es de manera inmediata, tan pronto pasa el contacto. También se pueden generar quemaduras. Y estas quemaduras, no solamente pensemos en la quemadura de la piel, porque usualmente las personas tienden a pensar, entró por la mano, salió por el pie, entró por la cabeza, salió por el pie, entró por una mano y salió por la otra, que eran los contactos que estábamos viendo anteriormente. Eso es cierto. Y esas quemaduras son las que vemos, pero en su recorrido por el cuerpo pudo haber dejado quemaduras. Y recuerden que las quemaduras, si ustedes recuerdan nuestra clase de hace 15 días, nuestra conferencia de hace 15 días, estábamos hablando de los tipos de quemaduras. Entonces, cuando la quemadura es superficial, deja como rojita la piel. Si la quemadura es un grado 2, deja una ampolla. Y si la quemadura es grado 3, deja los tejidos negros. Esos tejidos negros son zonas de necrosis, de muerte del tejido, tejido totalmente muerto. Ese tejido puede dejar la quemadura a todo lo largo de él. Y recuerden que podemos hablar de órganos, el corazón, el pulmón, los intestinos, el riñón. Todos esos órganos pueden verse quemados. Los músculos por los cuales atraviesa la electricidad también pueden quemarse. Y eso tiene una consecuencia que ya vamos a ver más adelante. Los nervios se dañan. Puede haber quemadura inclusive de los huesos. Entonces el contacto eléctrico, si ustedes lo ven, a pesar de que el contacto térmico del que hablábamos hace 15 días era, digamos, complejo y tenía toda una problemática, este es todavía más problemático porque de alguna manera no solamente produce la quemadura, sino además de estas otras dos consecuencias que son mucho más complejas que las de una simple quemadura. O sea que este como que logra englobar más daños. La tetanización que hemos visto, que es la contracción muscular muy fuerte, que es capaz de generar esa contracción muscular y que impide, por ejemplo, la separación voluntaria de un contacto. Y aunque la persona se desmaye, el contacto eléctrico se va a mantener porque al ejercer la tetanización se genera esta actividad muscular en brazos y manos y no se puede relajar, es decir, no podemos soltarlo, lo cual, si ustedes recuerdan con lo anterior, va a tener uno de los factores que genera mayor daño y es mayor contacto con el riesgo eléctrico. Entonces, no importa que lo vean ahí tendido, sus músculos pueden estar, si por ejemplo fue un contacto con mano y cogió el cable o esa zona que estaba electrificada, ahí puede haber una contracción muscular y puede mantenerse ese contacto. Muy bien, la fibrilación ventricular
que no es el paro es el corazón se quedó quietico. La fibrilación ventricular es el ritmo. Entonces recuerden que el corazón tiene un ritmo en el cual se contrae la aurícula, lo lleva al ventrículo y el ventrículo le expulsa hacia el resto de la economía del cuerpo. O sea, lo manda hacia todos los órganos a través de las grandes arterias y lo recoge por el lado derecho a través de las venas. Pero el punto importante es que si ese ritmo no se mantiene, aunque el corazón esté fibrilando, es decir, moviéndose, no es capaz de bombear sangre, generando afectación a nivel de, por ejemplo, el cerebro y generando, dependiendo del tiempo de duración, no solamente del paro, sino de la fibrilación, un desabastecimiento. Y ese desabastecimiento genera un daño severo sobre el cuerpo. Tenemos que tener eso en cuenta como conceptos de lo que es la consecuencia inmediata del contacto eléctrico. Luego es muy grave el contacto eléctrico. Esto vamos a mirarlo ya ahorita en términos de qué vamos a hacer en los primeros auxilios. Hay unos efectos no inmediatos y es lo siguiente. Cuando pasa la corriente eléctrica, acuérdense que yo les dije que había pasado por el músculo. Al pasar por el músculo hace daño y al generar daño se sueltan esas proteínas del músculo que se llaman mioglobinas. Recuerden, proteínas del músculo para no meterle demasiados términos técnicos y liberan gran cantidad de esa mioglobina y de la hemoglobina. Todos esos productos que van a sangre tienen que salir por el riñón, es decir, el riñón es como un filtro. Tengan de cuenta esa malla que hace el riñón y resulta que esas proteínas son muy grandes y comienzan a taponar el riñón y pueden generar una insuficiencia renal de tipo agudo o crónico, es decir, que dure poco tiempo o que se prolongue en el tiempo y que requiera tratamiento posterior. Esto es por la liberación de la mioglobina y de la hemoglobina, que es, digamos, que son partículas tan grandes que van a taponar ese filtro que nos hace el riñón. Por ende, hay manifestaciones renales de ese daño. Trastornos de tipo cardiovascular posteriores, no estamos hablando ni del paro ni de la fibrilación articular, estamos hablando que la descarga eléctrica puede provocar alteraciones de ese ritmo, de la conducción entre la aurícula y el ventrículo, entre los ventrículos, puede producir insuficiencia coronaria y puede llegar hasta el infarto del miocardio, es decir, puede generarse un daño tal que se muera el corazón. Eso significa infarto del miocardio. Básicamente un infarto es una zona de tejido, no importa que sea el corazón o no, a donde no llega el oxígeno. Por ende, se produce un infarto, una muerte de ese tejido por falta de oxígeno y por falta de nutrientes. Pero adicionalmente, una persona expuesta a contacto eléctrico después puede quedar con taquicardias, con vértigo, con cefaleas, es decir, con dolor de cabeza, y con vértigo es esa sensación o que uno da vuelta a las cosas o que las cosas le dan vueltas a uno. Es esa sensación o que uno le da vuelta a las cosas. Otros trastornos nerviosos, recuerden que como se produce al pasar por el cerebro la corriente eléctrica, puede generar hemorragias en el tejido y obviamente allí se está dañando tanto la sustancia blanca como la sustancia gris del sistema nervioso. Al generarse esos daños puntuales por esas hemorragias, pueden inclusive aparecer más tarde neurosis de tipo funcional, daños cerebrales del comportamiento debido al contacto eléctrico. Entonces, el tema es bastante complejo, no solamente los inmediatos. Fíjense que estábamos hablando de los inmediatos, pero si, digamos, la persona muere, es una tragedia, pero digamos que en la tumba para el tema. Pero imagínense tener ustedes un trabajador que ha quedado con un problema mental debido a ese contacto eléctrico, es decir, queda con una enfermedad mental que es tremendamente onerosa para las personas, para la familia, porque obviamente son quienes tienen que manejarlo. Y también para las empresas, porque está todos estos procesos de invalidez, de demandas que son una jartera. Entonces hay que tener muy bien y muy claro ese manejo del contacto eléctrico. Pero si esto no fuera suficiente, se pueden generar daño ocular. El arco eléctrico, por los efectos luminosos que puede generar daño e inflamación en el ojo. Entonces, el ojo en sus diferentes tejidos se puede inflamar. Pero no solamente eso, el oído también. Inclusive se pueden producir pérdidas auditivas de tipo permanente por la exposición al contacto eléctrico. Como les decía, si solamente contados son muy complejos, imagínense vivirlos o tener un trabajador que haya sufrido este contacto eléctrico. Luego la invitación siempre es, hagamos un muy buen manejo. Y el primer manejo arranca con los primeros auxilios. Hay muchas teorías sobre cómo hacer ese primer auxilio. Entonces voy a tratar de resumir de todas estas posiciones lo más importante. En primer lugar, lo más importante siempre es mirar. Cuando tenemos una persona, como lo estamos viendo en la imagen, que ha tenido un contacto eléctrico,
Recuerden la tetanización, por ende, esa mano que tiene ahí sobre el cable no se va a soltar. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso. Y recuerden lo siguiente, yo lo miro y elimino el contacto, que es lo que está tratando de hacer esta persona con la pértiga. Preferiblemente que sea una pértiga que sea aislante y que no tenga la posibilidad de transmitir, porque si no, el rescatador también va a tener posiblemente un contacto eléctrico y entonces no solamente tenemos el accidentado, sino la persona que va a auxiliarlo también con un contacto eléctrico. Si yo no puedo desprender a esta persona, debo buscar, como lo está haciendo la segunda persona, la forma de desconectar. Y fíjense que ambos tienen puestos guantes, muy seguramente, y debería ser guantes dieléctricos. ¿Qué significa dieléctrico? Que nos permite estar aislados de la energía. Y recuerden que habíamos hablado de ese contacto de aislante. Entonces, recuerde, puede utilizar guantes, puede utilizar un aislamiento o un aterrizamiento a tierra, o sea, estar conectado a tierra, o no solamente las pértigas de salvamiento, sino también colocar tapetes dieléctricos para pararse en ellos y hacer el rescate. Por ende, esto significa que yo tengo claro en mi IPS que puede suceder este tipo de eventos y debo tener los elementos que me permitan hacer el auxilio. Esta brigada de primeros auxilios, porque, claro, estamos en una IPS, seguramente la atención posterior de esta persona, si la hacemos en nuestra IPS, si tiene el nivel para hacerlo, va a ser, digamos, rápida, pero esta primera parte de mirar y eliminar el contacto y no generar más daño es supremamente importante, es el salvamento y la movilización de esa persona. Por ende, es clave poder hacerla de una manera técnica y tener los elementos y saber que si esto puede suceder, yo tenga todos los elementos con los cuales hacer ese salvamento. Recuerden que la persona electrocutada que está conectada a esta corriente eléctrica también es un conductor eléctrico. ¿Se acuerdan que les había dicho? Por los tejidos y por los diferentes tipos de contacto. Por ende, si yo lo toco, también me voy a electrocutar. Por eso lo primero es no generar más daños de los que ya se produjeron. Este es un diagrama de manejo que les dejo en uno de los documentos que está citado en la bibliografía y es cómo liberar a un atrapado por la corriente que viene con esto. Entonces, digamos que yo puedo mirar, tratar de desconectar el aparato, tratar de desconectar a la persona del circuito donde se está generando el proceso eléctrico. Si yo no lo puedo desconectar, entonces protegerlo con un aislante, abrir la mano atrapada, se puede desconectar y queda liberado. Si queda liberado, yo tengo que mirar si está consciente. Si está inconsciente, aplico los primeros auxilios. Si está consciente, hacer la observación y hacer el seguimiento. Importante lo siguiente, hablamos de un primer paso que siempre va a ser proteger, avisar y socorrer. El primero, proteger tanto al accidentado como al que va a socorrer. Entonces recuerden que, y lo dejo y lo repito por eso, porque es supremamente clave. Yo tengo un accidente, pero la idea es no tener dos accidentes. La persona que está accidentada y la persona que lo socorre. Segundo, avisar, alertar a la ARL, alertar a la IPS a la que vamos a llevar para saber qué IPS nos va a remitir, por ejemplo, la ARL, o si yo ya tengo eso dentro y que debería ser lo ideal, tener claro a dónde voy a remitir a este paciente o a esta persona, a este trabajador que ha sufrido un evento de contacto eléctrico. Socorrer significa ya actuar sobre el accidentado como tal. Hacemos una evaluación primaria. ¿Qué hacemos en la evaluación primaria en riesgo? Lo primero es, una vez lo hemos desconectado, recuerden, lo tenemos desconectado, lo tenemos aislado, hemos cortado la energía hacia el sitio. En ese momento yo puedo establecer si estamos frente a situaciones vitales o de emergencia médica. Y una situación vital o de emergencia médica es básicamente cuando tenemos un paciente que está potencialmente con un daño que yo debo entrar a intervenir de manera inmediata. Entonces, lo primero es, ¿está consciente? Primera pregunta. Segunda pregunta, si está consciente o inconsciente. ¿Respira? Claro. Si está consciente va a tener respiración. Si no está consciente, pues yo debo entrar a mirar si está respirando o no. ¿Cómo lo podemos mirar? A través de la elevación de su tórax. Y voy a entrar a mirar si esa persona respira y estoy viéndolo. Además, hay unos signos indirectos que tienen que ver, por ejemplo, con la coloración de los tejidos. Si lleva mucho tiempo sin respiración, obviamente va a estar cianótico, es decir, va a estar morado. Yo ya sabré que tiene un problema respiratorio. Y debo pensar que si fue un contacto eléctrico fue porque el diafragma se tetanizó y hizo una parada de tipo respiratorio. Y yo tengo que sacarlo de ahí. Y segundo, voy a captar el pulso.
Lo podemos tomar en la radial, lo podemos tomar a nivel del cuello. En fin, lo importante es saber si está teniendo pulso o no. Una vez evaluado la conciencia, la respiración y el pulso, yo debo entrar a definir si requiere, por ejemplo, respiración artificial. Entonces miro que las vías respiratorias estén libres, que el accidentado lo coloco boca arriba y con la cabeza hacia atrás y hago la liberación del maxilar, tapo la nariz e insuflo con fuerza. Muy importante lo siguiente, si estamos hablando de un contacto con vías respiratorias, pues obviamente también estoy hablando de que voy a tener contacto no solamente con la vía respiratoria, sino con las secreciones de esa persona. Entonces, es muy importante que siempre las personas que están en estas brigadas tengan acceso a la aeromáscara. La aeromáscara básicamente es un plástico que nos va a permitir aislarnos de esa persona, pero poder hacer una aplicación de una respiración artificial. Las aeromáscaras no son costosas, son desechables y las utilizamos una vez con la persona para suministrar la respiración artificial y va a permitir tener un proceso de bioseguridad. Recordemos que estamos frente a unas épocas complicadas frente a estas pandemias y la idea es tener claro cómo hacer este rescate, cómo hacer esta respiración artificial sin contaminarnos, para prevenir obviamente esta contaminación del trabajador. También hay algunas empresas, algunas IPS, inclusive en IPS a veces es mucho más fácil que tienen AMBU, entonces en el AMBU yo voy a poder suministrar la respiración sin necesidad de entrar en contacto en una respiración boca a boca. La idea es que tengamos claro cómo vamos a hacer esa respiración. Por ende, las brigadas deben hacer su entrenamiento teniendo en cuenta este tipo de procesos. Recuerden que más o menos la respiración es a 12 veces por minuto, más o menos 12 veces por minuto. En cuanto al masaje cardíaco externo, yo puedo hacer esa compresión. Claro, todos tenemos en nuestras imágenes todas esas películas que les están mostrando cómo hacen el masaje cardíaco y cómo hacen la respiración artificial. Sin embargo, no son muy buenos consejeros y además de eso, un masaje cardíaco insuficiente pues no va a ser capaz de hacer la compresión. Recuerden que aquí vamos a tratar de que con la pared anterior del tórax, al hacer la compresión de la base de nuestra mano sobre el esternón, uno, no fracturar costillas, dos, comprimir el corazón entre la espalda y la parte anterior del tórax para hacerlo funcionar. Luego, no es un empuje suave, sino que realmente lo hacemos fuerte. Y no es con las manos dobladas, sino con las manos estiradas y una mano sobre la otra para poder hacer una compresión adecuada y que funcione. Recuerden que una vez uno establecido ese ritmo, más o menos son 60 a 70 veces por minuto para que sea más o menos parecido a la frecuencia cardíaca y yo pueda hacerlo. Entonces, cuando lo hacemos, y la idea es, esta no es la idea de esta parte del curso porque es muy corta, hacer un muy adecuado entrenamiento de las personas que tienen que hacer estos métodos de tanto de respiración como de masaje cardíaco para que sea efectivo y eficiente mientras llegan los cuerpos de socorro o las personas de paramédicas o médicos que van a llegar a hacer el auxilio. Esa es la evaluación primaria. La evaluación secundaria es una vez hemos tenido y sabemos que hemos hecho el control de signos vitales, hacer la evaluación de otros elementos. Por ejemplo, hay heridas, hay quemaduras, hay fracturas. Recuerden que estos eventos eléctricos implican que la persona pudo haber perdido la conciencia y haber caído desde su propia altura, desde una escalera o desde cualquier superficie más alta y generar fracturas. Luego, la inspección visual de si tiene o no fracturas es importante o quemaduras o heridas porque me está diciendo, mire, hay eventos, además de eso, agravantes de esa situación vital. Hay hemorragias. Si esto está sucediendo, tenemos que tener el cuidado de no agravarlas. Lo primero es, si no saben qué hacer, y llamen a las personas que están dentro de estas brigadas para no agravarlas. A veces hacemos, como lo vimos en el tema de quemaduras, actividades porque nos han contado que se hacen de una manera o de otra, pero que por el mismo desconocimiento lo que hacen es generar efectos más graves sobre las personas. Muy bien, y eso es mientras esperamos la llegada de la ambulancia o mientras lo movilizamos hacia el área de urgencias. Si estamos en una IPS grande que tiene urgencias, pues rápidamente lo vamos a poder mover. Pero si estamos en una IPS, por ejemplo, de solo consulta donde no tenemos otro, o en un laboratorio donde no tenemos otra forma de hacerlo, pues vamos a tener que poder movilizarlo. Y esta evaluación secundaria me va a permitir, esta evaluación primaria y secundaria de hacer las actividades que estamos viendo, mantener al paciente con vida y que no ese trabajador, ese paciente, ese trabajador que se nos ha vuelto paciente, con vida mientras llegan los cuerpos de socorro y podemos movilizarlos.
Muy bien, ¿qué medidas de intervención tenemos entre riesgo? Entonces, era muy importante dedicar un tiempo pequeño al tema de primeros auxilios porque aquí son claves. Segundo, recuerden, hay 5 reglas de oro para el manejo de las instalaciones eléctricas en cuanto a procesos. Entonces, estas reglas están ampliamente difundidas, pero usualmente cuando no estamos muy metidos en el tema no las conocemos. Primera regla de oro en relación con la energía eléctrica. 1. Abrir el corte visible de la tensión. Es importante, como lo ven a la derecha, tener clavijas que nos permitan de manera visible, no un interruptor, sino que nos permitan de manera visible hacer el cierre de ese paso eléctrico. Es decir, tener clavijas que me permitan cerrar o clausurar el paso de energía eléctrica hacia la zona donde está la persona que ha sufrido el contacto eléctrico. Segundo, si yo voy a hacer un trabajo en una zona eléctrica y he bajado las clavijas de energía precisamente, o bien para desconectarlo, o bien para hacer un trabajo, yo bajo primero mi contacto de energía eléctrica. Segundo, coloco, como lo ven a mano derecha, una señalización para indicar claramente, uno, que estoy haciendo un trabajo y que no se debe reenergizar o que está prohibido maniobrar esa clavija que yo he bajado para poder hacer un arreglo si es, por ejemplo, el personal de mantenimiento. Y eso se llama condenar o bloquear esa toma eléctrica para que no la puedan utilizar. Segundo, verifiquen la ausencia de tensión. Es decir, si yo voy a hacer un trabajo, lo primero que tengo que hacer es llevar mi tester, llevar, como lo ven ahí, un aparato de medición que me va a permitir mirar si el corte que hice es efectivo, si el bloqueo que está hecho y la señalización me están diciendo, mire, que alta tensión o baja tensión, y efectivamente la línea está muerta. Y yo puedo verificar que no hay tensión y que todos los conductores están inactivos. Recuerden que si no, pues voy a tener un problema. Entonces recuerden, aplico el multímetro o el tester para poderlo mirar. Obviamente, estos son personas que están entrenadas en RETIR, que recuerden que el RETIR es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, es decir, son gente que está entrenada en hacer estos manejos. La puesta a tierra, importante, y en cortocircuito. En tanto no estén efectivamente puestos a tierra, todos los conductores y las partes del circuito se consideran como si estuvieran energizados y con su tensión nominal, es decir, si son de baja, media, bueno, alta tensión no lo vamos a ver seguramente en nuestras IPS, pero por lo menos si es su tensión nominal de baja. Los conductores están activos de la instalación eléctrica en la zona de trabajo y pueden producir un cortocircuito. Luego yo debo tener esto en cuenta para poderlo hacer. Entonces recuerden, puesta a tierra en el caso de los cortocircuitos. Muy bien, la zona de trabajo debe delimitarse, debe hacerse a una altura donde la señalización se pueda ver y mediante elementos de alta visibilidad, cintas, conos, vallas, que me permitan decir, mire, aquí estamos haciendo un trabajo eléctrico, no se acerquen, por favor. La información de los riesgos existentes. Entonces, es muy importante cuando hacemos nuestro proceso de capacitación a los trabajadores de la IPS, administrativos, asistenciales, bueno, de todo tipo, decirles, mire, existen estos riesgos, señalizarlos de manera adecuada con las señales de prohibición o de advertencia o de señalización. Ahorita vamos a mirar una parte de señalización. Instrucciones específicas de trabajos eléctricos. Entonces, cuando las personas que hacen el mantenimiento de nuestra IPS o que van a hacer las conexiones o que tienen que colocar equipos, todos ellos deben estar entrenados en cuáles son las instrucciones específicas. Y recuerde que por muchas de las IPS pasa personal al cual no hemos entrenado. Siempre tenemos que tener en cuenta los internos, los residentes, los estudiantes de enfermería, los estudiantes de auxiliares de enfermería, de las diferentes terapias, los estudiantes de las diferentes áreas que pueden estar pasando y que desconocen ese manejo y por ende ellos también se pueden ver involucrados en un accidente y por ende generar responsabilidad para la empresa. La formación de los trabajadores aquí es importante y este riesgo es un riesgo que es altamente desconocido. Las medidas de protección, entonces los elementos de protección personal o los EPIs, los elementos de protección individual, las alfombras aislantes, las herramientas con mango de plásticos que permiten el aislamiento, las instalaciones, los cables, las tomas, los enchufes. Hay que tener esto siempre en muy buen estado. Uno, cambiarlos cuando estén dañados, verificar la estabilidad y cómo están los equipos eléctricos.
siempre cumpliendo con las normativas que tengamos. Hay normativas como la CE, la de la Unión Europea, la normativa RETI de la que estamos hablando para las instalaciones, los equipos de trabajo y las herramientas siempre deben tener material aislante. Y obviamente, recuerden también los procedimientos de riesgo eléctrico. Entonces, siempre antes de iniciar un trabajo, mirar. A veces no tendemos a mirar y eso se da mucho por la confianza y con el tiempo que pasa, las personas se van volviendo y tomando confianza sobre los procesos. La idea es que siempre hagamos estandarizado ese procedimiento. Segundo, recuerden que siempre se debe planificar la maniobra. Debo saber qué voy a hacer, qué normas de seguridad voy a tener y siempre debe haber una presencia del jefe, del supervisor o de seguridad y salud en el trabajo que permita el inicio de la tarea y dar un permiso para trabajo en ese riesgo. Elaborar un croquis de la situación, enumerar los elementos que intervienen. Los trabajadores deben estar altamente cualificados, es decir, deben tener entrenamiento en RETI para realizar esos trabajos. Cada persona, cada operario, cada persona de mantenimiento debe entender cuál es la tarea asignada antes de iniciarla. Deben tener equipos que se van a quitar o a meter corriente. Entonces, avisar que yo voy a clausurar la corriente que va a pasar a ese equipo o que la voy a reinstalar. En el lugar de trabajo, tener un buen estado de limpieza y asegurarse siempre que no haya humedades cerca y que no haya materiales con averías cuando finalice el trabajo. Es decir, inicie con seguridad y termine con seguridad. Muy bien. Algunas otras medidas preventivas que voy a dejar acá para que las tengan en cuenta y recuerden, estos tipos de imágenes son claves siempre tenerlas en la mente para poder hacer una identificación adecuada del riesgo eléctrico. Recuerden que hay muchos materiales como los guantes dieléctricos, los cascos dieléctricos con visores, los tapetes dieléctricos, las botas dieléctricas que nos permiten hacer estos trabajos de manera segura. Recuerden la señalización siempre de los contactos eléctricos. Estos son algunos de los códigos de la NFPA que tienen que ver esta es una normativa gringa, sin embargo, tiene que ver con los mismos procedimientos que hacemos a nivel de RETI. Está el NFPA 70, la 99, la 110, que hablan del Código Eléctrico Nacional, de la salud en los centros de atención, y les dejo uno específico de cómo hacer la seguridad eléctrica en hospitales. Cómo debe en UCI, debe contarse con un sistema de alimentación eléctrica de emergencia, porque no podemos dejar a estos pacientes descuidados, tener un tablero específico para quirófanos, para unidades de cuidado intensivo, para unidades de cuidado intermedio, para todas las áreas médicas críticas, no fijar elementos eléctricos a menos de 1.53 metros. Por ejemplo, cuando vamos a mirar cámaras hiperbáricas, zonas con gases anestésicos, recordemos que la electricidad estática puede producir chispa y en esta zona puede producir incendios y explosiones, tener plantas de emergencia en áreas críticas, no usar extensiones eléctricas ni en UCI, ni en quirófanos. Todo esto debe estar manejado de una manera adecuada estas instalaciones. Y obviamente que este es digamos, unas reflexiones específicas para esta sección. Finalmente, les dejo la bibliografía para que lo puedan mirar. Linita, hagamos nuestro sondeo final para ver cómo nos fue. Y muchas gracias a todos por su presencia y su estadía aquí. Sé que estamos justo a tiempo para terminar. Linita, continúa por favor con la evaluación. Muchas gracias, Doc. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Vamos entonces con la primera pregunta. Los tipos de contacto eléctrico son 1. Alta y baja tensión, 2. Tensión mental, 3. Energía estática o 4. Todas las anteriores. Contesten ahí, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bien. Bueno, vamos ya a cerrar la primera pregunta y vamos a ver los resultados en pantalla. Bueno, Doc, el 52% dijo alta y baja tensión, 1% tensión mental, 0% energía estática y un 48% todas las anteriores. Así que cuéntanos, Quedó Doc, clarísimo cuál el es la tema. respuesta. Quedó clarísimo el tema de la alta y la baja tensión, pero no olvidar que también la energía estática es parte de los riesgos eléctricos. Entonces, las preguntas correctas eran la 1 y la 3. Las respuestas correctas, perdón, Lidita. Continúa. Bueno, muy bien, Doc, gracias. Vamos con la segunda pregunta.
que al entrar en contacto con los trabajadores que no posean ningún tipo de protección pueden provocar lesiones. 1. Quemaduras y shock. 2. Fibrilación ventricular. 3. Infección por hongos. 4. Todas las anteriores. O las 5 solamente anteriores. uno y 5. 2. Solo la 1 y la 2. Contesten, por favor. Ahí seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien. Vamos a ver los resultados en sus pantallas. El 6% dijo quemaduras y shock. 2% fibrilación ventricular, 1% infección por hongos, 10% todas las anteriores y un 81% nos dijo solo la opción 1 y 2. Entonces, Do, cuéntanos cuál es la respuesta La correcta en respuesta esta correcta era la pregunta. 5. La respuesta correcta era la 5, la 1 y la 2. Correcto, muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. Los primeros auxilios para un contacto eléctrico son: 1. Apartar a la persona de la fuente de corriente eléctrica. 2. Restaurar ritmo cardíaco y respiración por RCP. 3. Tratar las quemaduras y otras lesiones producidas. 4. Todas las anteriores. O 5. Ninguna de las anteriores. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta. Vamos con los resultados. El 14% contestó apartar a la persona en la fuente de corriente eléctrica, 1% restaurar ritmo cardíaco y respiración por RCP, 2% tratar las quemaduras y otras lesiones producidas, 80% todas las anteriores y un 4% ninguna de las anteriores. Entonces, Do, cuéntanos Muy acá bien. cuál es la respuesta, por favor. Todas las anteriores. Muy bien. Era la pregunta, el distractor número 4. De manera tal que estuvieron muy bien. Línita, muchas gracias y muchas gracias a todos por su asistencia. Creo que este es un tema difícil, pero creo que logramos nuestro objetivo, que era tener claros estos conceptos. Muchas gracias, Linis. Claro que sí, a ti, Doc, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante y por supuesto, como siempre te digo, nos vemos entonces dentro de 15 días con una nueva sesión en esta hermosa comunidad. Así sea. Saludos a todos, que estén muy bien y que pasen una feliz semana. Chao, chao. Claro que sí, a todos por supuesto, muchas gracias por su participación. Mi invitación como siempre es que visiten Posipedia para que visualicen el cronograma de esta semana, se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video, que tengan un feliz inicio de semana.